Un niño rechazado escuchó el grito de un caballo encadenado en la oscuridad, pero lo que descubrió después no solo fue aterrador, fue inolvidable. Suscríbete para más historias que estremecen el alma y te dejan sin aliento. El portazo retumbó en la casa como un trueno seco. Joaquín no se inmutó, ya no lo hacía. Caminó directo al fondo, al cuartito sin ventana donde dormía, mientras la voz áspera de su tía volvía a derramarse por el pasillo. Y que no se te ocurra dejar otra vez el balde sucio, Joaquín. Esto no es hotel, gritó entre carrasperas sin esperar respuesta. Joaquín cerró la puerta despacio, como si el silencio fuera lo único que realmente le pertenecía. En su mundo, las palabras eran peligrosas, podían herir, podían doler o simplemente ser ignoradas. Dejó su mochila sobre la silla desvencijada, se quitó los zapatos cubiertos de barro seco y se sentó en la cama, observando la grieta que subía por la pared como una vena rota. Afuera, el viento de la Patagonia aullaba contra los tejados, empujando las chapas con rabia. Ese sonido siempre le había dado cierta paz. Le recordaba que, aunque todo fuera duro, el viento también pasaba. No se quedaba. Una ráfaga más fuerte hizo vibrar la ventana del pasillo. Joaquín se levantó. No tenía hambre, pero sabía que si no lavaba los platos, su tía le levantaría la voz aún más alto. Cruzó la cocina, esquivando la silla coja y la estufa apagada, y metió las manos en el agua fría del fregadero. El olor a grasa rancia le hizo fruncir la nariz. Un golpe seco interrumpió la rutina. No venía de la casa. ¿Fue un relincho? Joaquín se quedó quieto, los dedos aún dentro del agua. Afuera, todo era viento y ramas. Pero eso había sido distinto. Un sonido grave, largo, como si algo enorme hubiera llorado con la garganta. Soltó el trapo. Caminó hacia la puerta trasera, la abrió solo un poco. Nada, oscuridad, tierra húmeda y ese viento insistente. Cerró otra vez, volvió a los platos. El mismo sonido, no era su imaginación. Esa noche no cenó. Dijo que le dolía la panza, aunque su tía ni lo miró. Ya en su cuarto se sentó junto a la radio vieja que a veces pescaba señales chilenas cuando el clima era generoso. Movió la perilla con cuidado, nada más que estática. Pero entonces, otra vez, el relincho, más cerca. Salió en silencio, con los calcetines puestos y la campera rota sobre los hombros. Nadie lo vería, nadie lo buscaría. Cruzó el patio trasero, pasó la higuera seca y se deslizó entre los alambrados como un gato flaco. El sonido lo guiaba, como si alguien lo llamara con urgencia. El galpón. Todos en el pueblo sabían que ese lugar estaba abandonado desde que murió el último peón de los Gutiérrez. Nadie iba por ahí, decían que estaba maldito. Joaquín nunca creyó en eso, pero sí sabía que lo evitaban, y que por alguna razón él siempre había querido entrar. El portón colgaba de una bisagra. Dentro, el olor lo golpeó como una bofetada, humedad, estiércol seco y algo más. Sangre. Dio un paso, otro. Sus ojos tardaron en adaptarse. Luego lo vio. Una figura inmensa, oscura, encadenada al fondo. Un caballo. Sus costillas marcadas, las patas temblorosas, los ojos abiertos como platos. No se movió, pero lo miraba. Joaquín no pudo hablar. Se quedó ahí, clavado en el suelo de tierra, mientras una corriente fría le recorría la espalda. Algo en esos ojos lo atravesó. No era miedo, era tristeza, una tristeza que conocía demasiado bien. «¿Qué te hicieron?», murmuró. El caballo resopló suavemente, como si respondiera. Joaquín se acercó un paso, luego otro. El animal no retrocedió. Las cadenas tintinearon apenas. Entonces, del otro lado del galpón, un ruido, rápido, metálico, una sombra se movió. Joaquín dio media vuelta y salió corriendo, el corazón en la garganta. Atravesó el campo como si el viento lo empujara, hasta volver a su cuarto. Cerró la puerta, respiró, sintió el sudor frío pegado a la frente. No sabía quién había encadenado a ese caballo, ni por qué. Pero lo que sí supo,
con una certeza que no le cabía en el pecho, era que volvería y que ese relincho no iba a olvidarlo jamás. A la mañana siguiente, Joaquín despertó con el cuerpo tenso, como si no hubiera dormido en absoluto. Tenía tierra en los calcetines, las manos sucias y una idea fija golpeándole la cabeza: el caballo. Durante el desayuno, su tía hablaba sola mientras revisaba las cuentas y refunfuñaba contra el precio del gas. Joaquín apenas probó el pan duro. Cada crujido le recordaba el sonido metálico de las cadenas que vio la noche anterior. ¿Y ese sueño?, preguntó su tía de pronto sin levantar la vista. Pareces haber visto un muerto. Joaquín no respondió. ¿Qué podía decirle? ¿Que había encontrado un caballo encadenado en un galpón maldito? ¿Que sintió cómo lo miraba con ojos de persona? Nadie le iba a creer. En la escuela tampoco fue diferente. Sus compañeros apenas lo notaban. Era ese niño callado que nadie elegía para los equipos de fútbol. Se sentaba al fondo del aula, dibujando caballos en los márgenes de su cuaderno. Pero esa mañana sus trazos eran distintos. Los ojos de Luz, como lo había bautizado en secreto, estaban llenos de dolor. Al caer la tarde, el cielo se cubrió de nubes tan espesas que la luz se fue antes de lo habitual. Joaquín apretó el paso en el regreso. Cada sombra entre los árboles parecía moverse. El viento soplaba fuerte y las ramas golpeaban entre sí como si pelearan por algo invisible. Esa noche, mientras su tía dormía frente al televisor encendido, Joaquín decidió volver. No podía dejarlo ahí, solo, sin saber si alguien lo alimentaba o si seguía sangrando. Cruzó el campo casi sin respirar. Esta vez llevaba una linterna vieja y un pedazo de pan envuelto en una servilleta. El galpón parecía aún más oscuro que la noche anterior. Empujó la puerta con cuidado. Un quejido largo y profundo lo recibió. «Soy yo», susurró. «Estoy aquí». El haz de la linterna recorrió el lugar hasta encontrar al caballo. Seguía de pie, aunque sus patas temblaban. Al verlo, Luz sacudió la cabeza y las cadenas tintinearon con un eco triste. Joaquín se acercó. El caballo no retrocedió. Estaba sucio, flaco, con costras en el lomo. Joaquín estiró el pan y el animal lo tomó con una lentitud que partía el alma. Era como si no supiera si eso era real o una trampa. Entonces, de repente, un portazo seco desde el fondo del galpón lo hizo dar un salto. Apagó la linterna. No se movió. Solo escuchó pasos lentos, arrastrados. Alguien estaba ahí. Joaquín contuvo el aliento pegado contra la madera. El caballo también se tensó, pero no hizo ruido. Los pasos se detuvieron cerca del rincón más oscuro. Luego, silencio. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que lo oirían. Estaba a punto de correr cuando algo crujió, una cadena arrastrada y un murmullo bajo, como si alguien hablara consigo mismo, pero no entendía las palabras. Pasaron segundos eternos. Después, nada, ni un sonido más. Joaquín esperó hasta que sus piernas dejaron de temblar. Luego, sin encender la linterna, se deslizó hacia la salida y corrió como si algo invisible lo persiguiera. Esa noche no durmió, tampoco lloró. Solo miró el techo de su cuarto y pensó en ese murmullo, en ese hombre o sombra que estaba junto al caballo. Y una sola pregunta no lo dejaba en paz. ¿Quién encadena a un animal así? ¿Y por qué lo oculta en la oscuridad? Joaquín no dejó de pensar en el murmullo. Todo el día en la escuela se le fue en repasar una y otra vez esa escena en su cabeza. El sonido de las cadenas, la voz apagada, los pasos lentos entre la oscuridad. ¿Quién era ese hombre? ¿Era el dueño del caballo o alguien más peligroso? Al salir de clases, no fue directo a casa. Caminó por un camino distinto, rodeando la parte trasera del pueblo. Sabía que desde la loma detrás del cerro podía ver el terreno donde estaba el galpón. Nadie lo frecuentaba. Lo llamaban La Quebrada, porque había una pequeña zanja que dividía el campo, como si la tierra misma quisiera mantener a la gente alejada. Cuando llegó, se escondió entre unos arbustos y esperó.
El sol bajaba despacio, tiñendo todo de un naranja polvoriento. No se veía movimiento. El galpón parecía más una ruina que un refugio. El techo, lleno de agujeros, apenas se sostenía con unas vigas que parecían vencidas por el tiempo. Sin embargo, había algo que no encajaba. Una marca de pisadas frescas en el barro seco, y junto a ellas, una huella de herradura. El viento cambió de dirección y le trajo un olor conocido. Era mezcla de orina vieja, heno podrido y metal oxidado. Lo reconoció de la noche anterior. El olor de un lugar donde algo estaba mal. Joaquín bajó la loma con el corazón acelerado. No tenía linterna esta vez, ni pan, ni excusas. Solo tenía preguntas. Y un nudo en el estómago que le decía que no debía estar ahí, pero que ya no podía dar marcha atrás. Empujó la puerta despacio. El crujido de la madera le hizo cerrar los ojos por reflejo. Esperó. Nada. Dio un paso adentro. El galpón estaba en penumbras. El sol apenas entraba por las rendijas del techo roto. Todo estaba en silencio, excepto el leve zumbido de las moscas que volaban cerca de un costal rasgado. ¿Luz? Susurró. Nada. Caminó despacio, cuidando de no pisar los montones de estiércol seco. El aire era espeso. Cada paso que daba, el silencio se hacía más denso, como si algo lo observara desde algún rincón. Entonces, un movimiento. Rápido. A su derecha. Joaquín se giró de golpe. El corazón le dio un brinco. Entre dos pilares de madera vio una sombra moverse. No era el caballo. Era más baja, más rápida. ¿Quién está ahí? Silencio. Avanzó, tragando saliva, y de pronto una figura salió corriendo del rincón. Era un perro flaco, con la oreja rota y el pelaje enmarañado. Pasó corriendo a su lado y desapareció por la puerta entreabierta. Joaquín soltó el aire de golpe. Su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido una maratón. Se apoyó en una viga para calmarse, y fue entonces que lo escuchó. Un suspiro, largo, profundo, desde el fondo del galpón. Avanzó, ahora más lento. A cada paso sentía que el aire se volvía más frío. Entonces lo vio. Luz estaba echado, con la cabeza gacha y las cadenas flojas alrededor del cuello. Tenía una herida nueva en la pata trasera. Joaquín se acercó. El caballo lo miró, pero no hizo ningún sonido. No comía, no se movía. «No te vayas, ¿sí?», dijo el niño, agachándose cerca. «No te vayas tú también». El caballo parpadeó. Una mosca le pasó por el hocico, pero no la espantó. En ese momento, algo se rompió dentro de Joaquín. Se sintió como cuando su mamá dejó de hablarle antes de morir, como cuando su papá dejó de venir, como cuando nadie más lo miraba. Estaba frente a otro ser roto, igual que él, y aunque aún no sabía cómo, se prometió algo en silencio. Iba a encontrar la forma de sacarlo de ahí. Fuera quien fuera el que lo había encadenado, no se iba a quedar cruzado de brazos. Joaquín se acercó a Luz con pasos lentos, midiendo cada centímetro como si el suelo pudiera ceder bajo sus pies. El caballo estaba en el mismo rincón, atado a una viga gruesa, con una cadena oxidada que le rodeaba el cuello como un castigo. Tenía la piel pegada a los huesos, los ojos hundidos y una herida en la pata que se veía más inflamada que la última vez. Se arrodilló sin hablar, solo lo miró. Y en esos segundos de silencio, algo cambió. El caballo giró la cabeza muy despacio y lo miró de vuelta. No era la mirada de un animal salvaje ni de uno domesticado. Era otra cosa. Era una mirada de alguien que ya había perdido la esperanza, pero que en ese instante reconocía algo en el niño, tal vez el mismo abandono. Joaquín estiró la mano, pero no tocó. Solo dejó que el caballo oliera su presencia. «No te voy a lastimar, te lo juro». El animal no se movió, solo parpadeó despacio. Una gota de sangre resbaló por la herida de la pata y Joaquín tragó saliva. Buscó en sus bolsillos y sacó una servilleta arrugada. No era mucho, pero la dobló y la presionó suavemente contra la herida. El caballo tensó los músculos, pero no lo pateó. No se defendió. «¿Quién te hizo esto?»,
murmuró el niño, más para sí mismo que esperando respuesta. El silencio fue interrumpido por un sonido sordo del otro lado del galpón. Un portazo. Joaquín se quedó helado. No fue el viento. Alguien estaba cerca. Apagó la linterna de inmediato. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Escuchó pasos, pesados, arrastrados. Luego, silencio otra vez. El caballo también se tensó, sus orejas girando hacia el sonido. Joaquín se pegó al muro tratando de no respirar. No podía ver nada. Solo sentía la oscuridad envolverlo como una sábana fría. Pasaron segundos, quizá minutos, que se sintieron eternos. Y luego, un murmullo, una voz baja, ronca, que decía algo que no logró entender. Los pasos se alejaron y el portón volvió a cerrarse. Joaquín se quedó quieto unos minutos más, hasta que se aseguró de que no había nadie. Luego volvió junto a Luz y encendió la linterna, apuntando hacia abajo para no llamar la atención. «Voy a volver mañana, ¿sí? Te voy a traer algo de comida y agua. No te rindas». El caballo lo miró otra vez, ya no con miedo, tampoco con esperanza. Era como si por fin entendiera que ese niño flaco y callado no era una amenaza, que estaba tan solo como él. Antes de irse, Joaquín se agachó y recogió algo del suelo. Era una vieja herradura oxidada, rota en un extremo. Se la guardó en el bolsillo sin saber por qué. Ya afuera, el viento soplaba con fuerza, arrastrando tierra y hojas secas. Caminó de regreso sin correr, aunque cada sombra lo hacía voltear. Esa noche, al llegar a su cuarto, no encendió la luz. Se sentó en la cama y sacó la herradura. La sostuvo entre las manos un largo rato, pensando en lo que había visto, en lo que había sentido, y en algo que hasta ahora no había querido aceptar. Ese caballo le importaba. Por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien, aunque fuera un animal herido, lo necesitaba y no iba a fallarle. Esa mañana, Joaquín salió de la casa con la mochila más llena que de costumbre. Su tía ni lo notó. Estaba ocupada contando las pastillas que le daba el doctor para los nervios, como decía siempre, como si los problemas fueran algo que se pudiera tragar con agua. En el fondo de la mochila, bien envuelto en una bolsa de plástico, llevaba un pedazo de pan viejo, una manzana golpeada y una botella con agua. No era mucho, pero era lo único que podía llevar sin levantar sospechas. Durante todo el día, en la escuela, apenas prestó atención. Mientras los demás hablaban del partido del fin de semana o de la feria de artesanías, él solo pensaba en una cosa: el caballo. ¿Estaría vivo? ¿Habría vuelto ese hombre? ¿Lo habría lastimado más? Apenas tocó el timbre de salida, caminó directo al campo. Sabía por dónde ir sin ser visto. Se había aprendido los horarios de los vecinos, los ruidos de cada casa y hasta el perro que dormía a la misma hora todos los días. Cuando llegó al galpón, empujó la puerta con el mismo cuidado de siempre. El olor seguía ahí, pero ya no lo asfixiaba. Lo había aceptado, como se aceptan los olores de un lugar que ya se siente cercano. Luz estaba de pie esta vez, más débil, sí, pero más despierto. Al verlo entrar, movió las orejas. Un gesto pequeño, pero suficiente para que el corazón de Joaquín se le inflara como vela con viento. «Te traje algo», dijo en voz baja, mientras sacaba el pan de la mochila. El caballo se acercó lento. El paso aún era torpe, pero no arrastraba la pata como antes. Tomó el pan con ansiedad, como si hubiera pasado días sin probar bocado. La manzana cayó al suelo, pero Joaquín la recogió y se la dio en la mano, partiéndola con los dedos. Mientras comía, Joaquín se sentó en el suelo, al lado. No habló mucho, solo lo observó, y en un momento, sin pensarlo, lo dijo: «Luz, así te voy a llamar. Porque estás aquí, en este lugar horrible, y aún así no te apagas». El caballo levantó la cabeza, como si lo hubiera entendido. Ese nombre, dicho en voz baja dentro de esa oscuridad, cambió algo. Era como si, al nombrarlo, le diera identidad. Como si dejara de ser solo un animal encadenado para convertirse en alguien.
en alguien que merecía ser salvado. Los días siguientes se convirtieron en una rutina secreta. Joaquín volvía cada tarde, siempre con algo que pudiera robar de la cocina o guardar del almuerzo. Agua, pan, a veces un pedazo de zanahoria o arroz frío, y cada día Luz lo esperaba, a veces echado, a veces de pie, cada día un poco más vivo. Pero no todo era calma. Una tarde, mientras Joaquín limpiaba la herida con una camisa vieja, escuchó un ruido fuera del galpón. No eran pasos, era algo más, como un motor apagándose. Se escondió detrás de unas pacas podridas, agachado, sin moverse. Unos segundos después, escuchó una voz. «Mañana vengo a ver si sigues respirando, maldito animal», dijo alguien desde fuera, con un tono cargado de rabia. El sonido de una camioneta alejándose lo dejó paralizado. Esperó 10 minutos antes de salir de su escondite. Cuando volvió con Luz, el caballo seguía temblando, no por frío. «Tranquilo, ya se fue», susurró acariciándole el cuello con la mano temblorosa. Ese día, al volver a casa, Joaquín sintió que algo había cambiado. Ya no era solo un secreto, ya no era solo un niño ayudando a un caballo. Ahora tenía un enemigo, y aunque no sabía quién era, sabía que no iba a detenerse. Joaquín había tomado una costumbre nueva. Antes de llegar al galpón, daba una vuelta larga por detrás del campo. No solo por precaución, sino porque, desde que escuchó aquella voz amenazante, algo se le había clavado en el pecho, un presentimiento, como si la oscuridad no solo estuviera dentro del galpón, sino también afuera, esperando. Esa tarde, el viento arrastraba tierra seca y el sol quemaba sin compasión. Caminaba pegado a los alambrados, agachado, cuando lo vio. Un hombre solo, de pie, en la entrada del galpón. Era alto, delgado como un espantapájaros, con una boina vieja y un saco de lana que ya no servía para abrigar a nadie. Tenía las manos cruzadas en la espalda, inmóvil como una estatua olvidada en medio del campo. Joaquín se agachó tras un arbusto. El hombre no se movía, pero miraba fijo hacia la puerta del galpón, como si estuviera pensando en algo muy viejo o muy pesado. Pasaron unos minutos. Luego, el hombre se dio media vuelta y caminó hacia un portón de madera donde lo esperaba una camioneta vieja. Subió sin apuro, encendió el motor y se fue levantando polvo. Joaquín se quedó quieto hasta que el vehículo desapareció en el camino. Cuando entró al galpón, Luz estaba nervioso. Daba vueltas sobre sí mismo, tirando de la cadena. «Shh, tranquilo, ya se fue», dijo Joaquín, acercándose despacio. El caballo resopló con fuerza, como si aún sintiera su presencia. Joaquín lo acarició detrás de las orejas, hablándole bajo. Tardó un rato en calmarlo. «¿Era él, verdad?», susurró. «¿Es él el que te hizo esto?». El caballo no respondió, pero su temblor se volvió más leve, como si las palabras de Joaquín fueran una manta tibia. Esa noche, en casa, Joaquín no pudo dejar de pensar en el viejo. Algo en su postura, en sus gestos, le era familiar, como si ya lo hubiera visto antes, y entonces lo recordó. Don Ernesto. Vivía en las afueras del pueblo, en una casa grande que había sido de su familia por generaciones. Siempre andaba solo, con cara de pocos amigos. Los vecinos decían que era viudo, que había perdido a su hijo en un accidente feo, pero nadie hablaba mucho de eso. Lo respetaban, o le temían, o ambas. Al día siguiente, en la tienda, Joaquín lo volvió a ver. Estaba en la caja, discutiendo con la dueña por el precio del pienso para animales. «Si no me lo quiere fiar, dígalo de frente, mujer. No tengo tiempo para sus indirectas», escupió con voz rasposa. Joaquín bajó la cabeza, pero no pudo evitar clavarle los ojos. Don Ernesto lo notó. Se giró lentamente y lo miró de arriba abajo. Sus cejas fruncidas, sus ojos hundidos. «¿Y tú qué miras, mocoso?». Joaquín no contestó. Salió de la tienda con el corazón martillándole el pecho. Ya no tenía dudas. El hombre del galpón, el de la camioneta, la voz en la oscuridad, era él, Don Ernesto, y aunque no sabía todavía por qué había encadenado al caballo,
Algo en su mirada le confirmó que esa historia arrastraba mucho más que maldad. Había rencor, dolor viejo y tal vez algo peor. Ese día, Joaquín entendió que salvar a Luz no iba a ser tan simple. Iba a tener que enfrentar algo más que un secreto. Iba a tener que meterse en una historia que no era suya, pero que de alguna forma ya lo había elegido. Joaquín no buscaba a nadie, solo quería pasar desapercibido como todos los días. Pero ese miércoles, al cortar camino por la vereda de tierra junto al cementerio, tropezó con una voz inesperada. «¿Qué traes en esa mochila, muchacho?». Se giró de golpe. Una mujer sentada en el porche de una casa pequeña lo observaba con una taza en la mano. El vapor del té se enredaba con el humo del cigarro que descansaba en un cenicero de barro. «Nada», respondió él, bajando la mirada. «Nada. Suele ser algo muy importante cuando lo dicen los niños que caminan solos», dijo la mujer sin dejar de mirarlo. Joaquín dudó. Pensó en seguir de largo, pero algo en el tono de esa voz, suave y firme a la vez, lo hizo detenerse. Esa casa, con sus plantas secas pero cuidadas, y esa mujer de pelo blanco suelto como el de las abuelas en las películas, le daba una sensación extraña, no de miedo, de resguardo. «¿Quieres un poco de té?». «Cedrón. Está caliente y no muerdo», agregó ella, con media sonrisa. Él asintió casi sin pensarlo. Subió los 2 escalones de madera y se sentó en una banqueta baja. Ella le alcanzó una taza. Olía dulce, a campo limpio, a algo que no recordaba pero que el cuerpo reconocía. «Me llamo Marta. ¿Y tú? No pareces andar en nada bueno». «O tal vez en algo muy importante», dijo sin rodeos. Joaquín no contestó. Tomó un sorbo del té y miró el suelo. «A veces, cuando no podemos decir las cosas, el cuerpo las cuenta igual», añadió ella sin forzarlo. Joaquín apretó la taza con ambas manos. El vapor le subía a la cara y por un segundo pensó que si decía algo, todo se rompería. El secreto, la promesa, Luz. «Es que hay alguien que está sufriendo y no sé qué hacer, no puedo contárselo a nadie», dijo sin mirarla. «Entonces me lo cuentas a mí. Total, ya estoy vieja y me queda más pasado que futuro. No voy a salir a correr con chismes». Joaquín la miró por fin. No era una cara amable en el sentido clásico. Tenía arrugas profundas, ojeras marcadas y una cicatriz en el cuello que no quiso preguntar de dónde venía, pero en sus ojos había algo limpio, sin juicio, y entonces lo soltó. No todo, pero sí lo suficiente. El caballo, el galpón, las heridas, la cadena. No dijo el nombre de don Ernesto ni dónde estaba exactamente, pero contó lo demás. Marta lo escuchó sin interrumpirlo. Solo asentía de vez en cuando, como si cada palabra que él decía le confirmara algo que ya sabía. Cuando terminó, se hizo un silencio largo. «¿Sabes? Yo fui veterinaria. Muchos años, hasta que se me rompieron más cosas por dentro que las que podía curar por fuera. Pero aún sé cuando un animal necesita ayuda urgente, y ese, tu caballo, no tiene mucho tiempo». Joaquín sintió que el pecho se le apretaba. «No puedo dejarlo. No quiero, pero si alguien se entera...». «Te entiendo, pero ya no estás solo, ¿sí? No me voy a quedar mirando mientras ese animal se muere amarrado como si no valiera nada. Ni tú tampoco deberías». El niño tragó saliva. Algo dentro de él, que había estado tenso desde hacía semanas, bajó los hombros por fin. «¿Puedo venir mañana?». «Aquí siempre hay té», respondió ella sonriendo de lado. «Pero la próxima vez, tráeme el nombre de ese caballo. Todo ser vivo merece que lo llamen por lo que es». «Se llama Luz», dijo Joaquín sin pensarlo 2 veces. Y por primera vez, en mucho tiempo, alguien sonrió al escuchar un secreto. No para burlarse, no para callarlo, sino para cuidarlo. El pueblo parecía tranquilo. Siempre lo parecía. Mañanas con olor a pan recién horneado, el repique del campanario a las 8, las señoras barriendo la vereda y los perros echados bajo la sombra. Pero desde que Joaquín empezó a mirar con otros ojos, notó que bajo esa calma había cosas que nadie decía.
silencios bien entrenados. Esa tarde, después de visitar a Luz y asegurar que tenía agua fresca, Joaquín pasó por la carnicería para hacer un mandado. Mientras esperaba su turno, oyó una conversación entre don Pablo, el carnicero, y doña Cata, una mujer que lo sabía todo, pero lo contaba a medias. «Dicen que otra vez se escucharon ruidos en el galpón viejo», susurró ella, acomodándose la bolsa. «Ese lugar está muerto desde hace años, Cata. Mejor ni meterse», respondió Pablo, sin mirarla a los ojos. «¿Y el viejo Ernesto? ¿Sigue yendo por allá?» «Él va a donde le da la gana. Nadie le dice nada desde que pasó lo de su hijo. Y mejor así. Hay cosas que es mejor no remover». Joaquín sintió un escalofrío en la nuca. No era solo el tema del galpón, era cómo bajaban la voz. Cómo evitaban pronunciar el nombre del hijo de don Ernesto como si estuviera prohibido. Al salir, decidió probar algo. Se acercó a doña Carmen, la señora que vendía pan casero en la esquina. «¿Sabe quién vive en la casa grande de las afueras?», preguntó con voz inocente. «La de los castaños secos. Ahí vive don Ernesto. Pero tú no tienes por qué andar preguntando eso, chamaco. Ese hombre perdió todo. Déjalo en paz». «¿Y su hijo? ¿Es cierto que tenía caballos?». La mujer se persignó. Luego bajó la vista. «Mejor vete, mijo. No metas la nariz donde no te llaman». Joaquín entendió el mensaje. Nadie iba a hablar. Nadie quería recordar. Esa noche, en casa de doña Marta, mientras tomaban té y compartían pan con miel, le contó lo que había escuchado. «Sí, lo del hijo fue una tragedia», dijo ella sirviendo más agua caliente. «Era jinete, de los buenos, ganaba competencias, pero un día se cayó del caballo y no se volvió a levantar. Murió, no de inmediato, quedó mal, muy mal. Dicen que Ernesto nunca volvió a ser el mismo. Vendió los caballos, cerró la estancia, pero uno, al parecer, se quedó con él. Tal vez por culpa. Tal vez porque no supo qué más hacer con tanto dolor». Joaquín se quedó callado. Todo comenzaba a tomar forma. Luz no era solo un caballo encadenado, era un recuerdo vivo, un castigo o un fantasma. Y nadie hace nada, nadie lo enfrenta. Aquí nadie quiere problemas. En los pueblos chicos todos saben, pero nadie habla. Se vive de mirar para otro lado. Joaquín apretó los puños sobre la mesa. Sentía una rabia seca, la que no grita pero arde por dentro. «Entonces estoy solo». «No, Joaquín, no estás solo. Estoy yo, está Luz. Y eso ya es algo». Pero en el fondo, Joaquín sabía que, aunque Marta estuviera de su lado, la mayoría del pueblo había elegido el silencio. Y eso dolía más que cualquier grito. Porque a veces, lo más difícil no es luchar contra el mal, sino contra la indiferencia de los que fingen que no lo ven. Joaquín llegó más temprano de lo habitual. Había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, con el estómago revuelto y un presentimiento que no lo dejaba en paz. Saltó la cerca con agilidad, se deslizó entre los matorrales secos y empujó la puerta del galpón con el corazón en la garganta. El olor lo golpeó primero. Algo había cambiado. Era más fuerte, más ácido, a podredumbre. «¿Luz?», llamó, bajando la voz al instante. El caballo estaba al fondo, de espaldas, inmóvil. Algo en su postura no estaba bien. Joaquín corrió hacia él y al rodearlo sintió un nudo subirle por la garganta. Tenía nuevas marcas. En el lomo, 3 líneas rojas, abiertas como hechas con alambre. En la pata, otra herida fresca, aún sangrando. Luz no levantaba la cabeza, solo respiraba con dificultad, como si cada exhalación le costara la vida. «No, no, no», murmuró Joaquín cayendo de rodillas. Tocó una de las heridas con cuidado. El caballo se estremeció, pero no se quejó. Eso fue lo peor. No se quejó. Era como si ya se hubiera resignado al dolor. «¿Quién te hizo esto? ¿Fue él?», preguntó con rabia mirando hacia la puerta, aunque sabía que nadie respondería. Sacó un pañuelo sucio de su bolsillo y empezó a limpiar la sangre con manos temblorosas. No era suficiente.
No tenía desinfectante, ni vendas, ni nadie a quien pedirle ayuda sin poner en riesgo a Luz. Por primera vez sintió que no podía más, que sus manos no alcanzaban, que su buena intención no servía frente a tanta crueldad. Apoyó la frente en el cuello del caballo y cerró los ojos. Quería gritar, pero no salía nada, solo lágrimas mudas, calientes, que caían sin permiso. Perdóname, no llegué antes. No sabía cuánto tiempo pasó así. Cuando levantó la cabeza, la luz del sol ya entraba por los huecos del techo. Se puso de pie. Algo dentro de él había cambiado. No era miedo, era una furia distinta, silenciosa, como una promesa que nace del dolor. Esa misma tarde fue a casa de doña Marta con el rostro desencajado. Ella apenas lo vio. Supo que algo grave había pasado. ¿Qué fue ahora?, preguntó, dejando la escoba a un lado. Lo lastimaron. Otra vez, peor que antes, respondió él con los ojos rojos. Marta se lo quedó viendo en silencio. Luego lo tomó del brazo y lo hizo pasar. Si seguimos callando, ese caballo no va a sobrevivir. Y tú te vas a romper por dentro. No lo mereces. Pero si hablo, van a llevárselo. O van a hacerle algo peor. Y si no haces nada, también va a morir. Joaquín apretó los dientes. Era como elegir entre dos abismos. ¿Y si lo saco de ahí? Marta levantó una ceja. ¿Tú solo? Es una locura. Prefiero intentarlo y fallar que seguir viendo cómo lo matan de a poco. Ella no respondió de inmediato. Caminó hacia un armario, sacó una caja metálica y la puso sobre la mesa. Aquí hay gasas, yodo, un par de pomadas viejas. No es mucho, pero algo hará. Joaquín la miró sin entender del todo. No puedo ayudarte a robar un caballo, Joaquín, pero tampoco voy a dejarte solo. Si lo vas a cuidar, que sea bien. Esa noche, mientras preparaba todo en su mochila, Joaquín entendió que el dolor tenía formas de unir, que no estaba del todo solo y que si alguien más volvía a tocar a Luz, esta vez no se iba a quedar callado. Joaquín llegó al galpón con los primeros rayos del sol, cuando el campo aún olía a tierra fría y el cielo tenía ese color entre azul y ceniza. Traía la mochila apretada contra el pecho y la respiración cortada. Sabía que cada día era más riesgoso volver, pero no podía no hacerlo. Empujó la puerta despacio, atento a cualquier ruido. Dentro, todo estaba en silencio. Luz estaba acostado, con las patas recogidas y los ojos entrecerrados. A primera vista, parecía dormido, pero Joaquín sintió el susto clavársele en el estómago. «¿Luz?», llamó. El caballo levantó la cabeza apenas. Sus orejas se movieron al reconocer la voz. Joaquín suspiró aliviado. Se acercó y se agachó junto a él. «Pensé que no lo habías aguantado», murmuró, sacando de la mochila las vendas, una gasa limpia y el frasco de yodo que le dio doña Marta. Comenzó a limpiarle las heridas con cuidado. Cada vez que tocaba una costra o una zona hinchada, el caballo se estremecía, pero no protestaba. Era como si entendiera que esa vez el dolor venía con cuidado. «No voy a dejar que te sigan haciendo esto, ¿me oyes?». El caballo lo miró con esos ojos que decían más que 1000 palabras. Joaquín dejó la gasa a un lado y apoyó la frente contra el lomo tibio del animal. «Te lo prometo, Luz, no voy a abandonarte. Pase lo que pase, no te dejo solo». Dicho en voz baja, con la garganta apretada, ese juramento se sintió como algo sagrado. No fue un capricho ni una frase bonita, fue una decisión, una que lo cambiaría para siempre. Más tarde, ya en casa, se encerró en su cuarto con la mente dando vueltas. Tenía que hacer algo más. Curarlo no era suficiente. ¿Y si don Ernesto volvía con más rabia? ¿Y si lo sacaban de ahí por la fuerza? ¿Y si no llegaba a tiempo la próxima vez? No podía contarle a los adultos, a su tía menos. En la escuela nadie le creería. Y el pueblo ya había decidido no ver. Pensó en Marta. Ella lo ayudaba, sí, pero incluso ella tenía miedo de cruzar ciertos límites. ¿Y si escribía una carta, una denuncia, un aviso anónimo? Tal vez a una protectora de animales, a alguien de otro pueblo. Pero no sabía cómo ni a dónde enviarla sin delatarse. Además,
¿Quién escucharía a un niño? Frustrado, pateó una caja en el cuarto. Cayó al suelo con un golpe seco. Dentro, unas fotos viejas. Su mamá, él de bebé, en brazos de una mujer que ya no recordaba del todo. Miró esa imagen largo rato. ¿Tú qué harías, ma?, susurró. No hubo respuesta, claro, pero algo se le movió por dentro. Su mamá no había sido de quedarse callada. Él recordaba eso, y si ella estuviera viva, no habría permitido lo que estaban haciendo con Luz. Lo sabía. Entonces se sentó con una hoja de cuaderno, tomó un lápiz y empezó a escribir. No su nombre, ni el del caballo, solo la historia, tal como era, cruda, real, una carta para alguien que pudiera entender, para quien tuviera el poder de actuar sin que él se expusiera. Y al final de esa carta escribió lo que llevaba semanas callando. No soy nadie, solo un niño. Pero si ustedes no hacen nada, este animal va a morir. Y yo no puedo con eso. Doblar esa hoja fue como sacar un peso de encima, pero también abrir una puerta que no sabía a dónde lo llevaría. Esa noche, al cerrar los ojos, Joaquín ya no era el mismo niño callado. Era alguien que había hecho una promesa y no pensaba romperla. ¿Qué harías si llegaras a un lugar donde cada día luchas por salvar una vida y de pronto todo está cubierto de sangre? Eso fue lo que sintió Joaquín cuando empujó la puerta del galpón esa noche. Era más tarde de lo habitual. Su tía lo había retenido con un ataque de mal humor que incluyó gritos, platos rotos y la amenaza de encerrar la puerta con llave. Pero Joaquín había escapado igual, por la ventana del baño, con la mochila colgando y el corazón en la garganta. Algo le ardía dentro, una urgencia, como si supiera que esa noche todo podía cambiar. Corrió por el campo oscuro, sin luna, con el viento cortándole la cara y los zapatos hundiéndose en la tierra húmeda. Pero nada, nada. Lo preparó para lo que vio al entrar. El olor fue lo primero. A sangre, fuerte, fresco, metálico, luego el sonido, un resoplido ahogado, ronco, casi como un lamento, y entonces la imagen, Luz tirado sobre la paja, su cuerpo agitado, cubierto de manchas rojas. Tenía una herida profunda en el costado, sangraba mucho y no podía incorporarse. ¡No, no, no, no!, gritó Joaquín tirándose al suelo junto a él. Le tocó el cuello, el pulso estaba débil, pero estaba. Intentó levantarlo, empujarlo, hacer algo, pero era inútil. El cuerpo de Luz era enorme, y él, solo un niño con las manos vacías. «Te juro que no te vas a morir aquí», susurró, con la voz quebrada. «Te lo juro». Se levantó de golpe. Salió corriendo del galpón sin mirar atrás. El miedo ya no importaba. Lo único que importaba era encontrar ayuda. Ahora, corrió hasta el pueblo. Golpeó la puerta de doña Cata, nadie abrió. Luego la de don Pablo, el carnicero. «Hay un caballo herido, se está muriendo. Por favor, ayúdenme». El hombre abrió apenas la puerta con los ojos entrecerrados. «¿Qué caballo, niño? ¿Qué estás diciendo?» «En el galpón viejo tiene una herida, se está desangrando». Don Pablo lo miró un segundo y luego negó con la cabeza. «Ese lugar no es tuyo. No te metas donde no debes, anda a tu casa». Y le cerró la puerta en la cara. Fue al almacén, a la capilla, a casa de una señora que una vez lo saludó amable. Todos igual. Nadie quería oírlo, nadie quería ver. En el último intento, se detuvo frente a la estación de policía rural. Tocó la puerta con desesperación. Un oficial gordo y somnoliento lo atendió. «¿Tú otra vez, Joaquín? ¿Ahora qué inventaste?» «No estoy inventando, se va a morir». El policía soltó una carcajada seca. «Si te gusta tanto ese caballo, píntalo y cuélgalo en la pared. Vámonos, ya es tarde». Lo empujó con suavidad, cerrando la reja. Joaquín caminó por la calle de tierra como un fantasma. Nadie lo veía, nadie lo escuchaba. El pecho le dolía, no de cansancio, sino de impotencia. Volvió al galpón como pudo, corriendo cuando el miedo se lo permitía. Al llegar, Luz aún respiraba, pero sus ojos ya no tenían el mismo brillo. Joaquín se arrodilló a su lado. Abrió la mochila, sacó la venda, el yodo, las gasas.
todo lo que Marta le había dado. «No sé si sirva, no sé si lo estoy haciendo bien», le decía limpiando la herida con manos temblorosas. «Pero no me voy a ir, me voy a quedar contigo». El caballo giró apenas la cabeza. Lo miró. Ese gesto mínimo fue como una respuesta. Entonces, Joaquín agarró un balde viejo, lo llenó con agua sucia de un tonel abandonado y la usó para mojar las vendas. Improvisó una compresa, le habló al oído, le acarició el cuello. El dolor era insoportable, no el suyo, sino ver a Luz así, sufriendo, sin poder ni siquiera moverse. «Aguanta, por favor, solo hasta mañana, voy a volver con Marta, ella va a saber qué hacer». Esa noche Joaquín no regresó a su casa. Se quedó dormido en el galpón, abrazado al cuello de Luz, con la linterna prendida y los ojos hinchados de tanto llorar. Sabía que estaba cruzando una línea, que ya no se trataba solo de cuidar a un animal herido, que si nadie lo ayudaba, él lo iba a enfrentar solo, al pueblo, a don Ernesto, a quien fuera, porque esa sangre en la paja no era solo del caballo, era la herida de todos los que sufren en silencio mientras el mundo elige mirar hacia otro lado, y él no iba a mirar a otro lado nunca más. El amanecer entró por los agujeros del techo como una promesa, pero para Joaquín la noche no había terminado. Tenía la ropa sucia, las mejillas secas de tanto llorar y los músculos entumidos por haber dormido en el suelo junto a Luz, pero seguía ahí, vigilando cada respiro del caballo. El pulso aún estaba, leve, pero estaba. No lo pensó más. Salió del galpón corriendo con la mochila a medio cerrar. Tomó un atajo entre los arbustos, cruzó por detrás de los corrales y llegó a la casa de doña Marta con la garganta seca. Golpeó la puerta con los nudillos hasta que ella apareció, envuelta en una bata y con el pelo alborotado. «¿Qué pasó?», preguntó apenas lo vio. «Se está muriendo, Marta, no sé qué hacer. Está lleno de sangre». Ella no hizo preguntas, no se puso a regañarlo. Solo le dijo: «Dame 5 minutos». Volvió con un bolso grande, unas jeringas envueltas en tela, frascos con etiquetas borradas y una linterna con baterías nuevas. «Vámonos, enséñame el camino». Mientras avanzaban por el campo aún húmedo, Joaquín la miraba de reojo. Nunca la había visto caminar tan decidida, ni tan seria. «¿Tú fuiste veterinaria de verdad?», preguntó con voz baja. «Por 20 años. Hasta que una herida mal curada me dejó coja y hasta que me cansé de ver cómo los animales sufrían más por culpa de las personas que por la vida misma». «¿Y por qué nunca lo dijiste?». «Porque en este pueblo, cuando una mujer se retira, también la jubilan del respeto. Pero eso no importa ahora, llévame con él». Llegaron al galpón. Marta entró sin miedo, sin titubear. Al ver a Luz, se detuvo apenas un segundo. Luego se arrodilló junto al animal como si el cuerpo supiera qué hacer por sí solo. «Está en shock. Perdió mucha sangre, pero aún tiene fuerza». Abrió su bolso, sacó un frasco con un líquido oscuro y cargó una jeringa. «Esto va a arder, muchacho, pero te va a dar un poco de tiempo», le susurró al caballo mientras le aplicaba la inyección. Joaquín observaba cada movimiento sin entender del todo, pero con el pecho lleno de algo nuevo: esperanza. Durante los siguientes 40 minutos Marta trabajó en silencio. Limpió las heridas, aplicó antibióticos, envolvió el costado con vendas ajustadas y le dio a Luz agua mezclada con un polvo blanco que dijo que era rehidratante. «No podemos hacer mucho más aquí, pero si sobrevive esta noche puede recuperarse», dijo al fin. Joaquín se sentó en el suelo, exhausto. Sentía que por primera vez en días podía respirar. «Gracias, Marta. No sé cómo...». «No me des las gracias, Joaquín. Agradece a él», dijo señalando al caballo. «Él fue el que aguantó. Yo solo vine a terminar lo que tú empezaste». Pero el alivio duró poco, porque justo cuando estaban recogiendo las cosas, escucharon un ruido, un motor. Joaquín se levantó de un salto. Miró a Marta con los ojos abiertos como platos. «Es él», susurró. Marta no se asustó. Cerró el bolso, se puso de pie y fue directo a la puerta. Abrió apenas una rendija y asomó la cabeza.
Camioneta gris. Don Ernesto, confirmó. Viene solo. Joaquín sintió que el cuerpo se le congelaba. Quiso correr, esconderse, pero no se movió. Marta lo miró firme. Tienes dos opciones, Joaquín. Te escondes o te quedas, pero si te quedas vas a tener que ser valiente. Él asintió. Se colocó junto a Luz. El caballo respiraba más tranquilo, aunque seguía débil. Marta se plantó al centro del galpón como si fuera su casa. La camioneta se detuvo afuera. El motor quedó en silencio. Luego pasos pesados. La puerta del galpón se abrió. Don Ernesto apareció con la cara endurecida por los años y la rabia. ¿Qué demonios están haciendo aquí? Marta no se inmutó. Lo que usted no tuvo el valor de hacer, salvar a este animal. Ernesto la miró, luego a Joaquín, luego al caballo. Su mandíbula se tensó. Estaba a punto de hablar, pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, mirando. Y por primera vez, Joaquín vio algo distinto en sus ojos. No furia, culpa. El silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Joaquín tenía las manos apretadas detrás de la espalda, los dedos sudorosos. Don Ernesto seguía en la entrada del galpón, sin moverse, como una sombra vieja y rígida. ¿Qué parte no entienden? Ese animal es mío, soltó por fin, con voz seca. Nadie tiene derecho a tocarlo. No, no es suyo, respondió Marta con un temple que se podía palpar. Es de nadie. Desde el día que usted decidió dejarlo morir aquí, como si fuera basura. Joaquín pensó que el viejo iba a gritar, tal vez a pegarle una patada a la puerta, pero no. Solo apretó los dientes, respiró hondo y caminó hacia adentro, despacio, como si cada paso le pesara el doble. Luz se removió levemente al verlo, un relincho bajo como de advertencia. ¿Lo ven? Hasta él me odia ya, murmuró. ¿Qué le hizo, don Ernesto?, preguntó Joaquín, sin poder contenerse. El hombre lo miró por primera vez con atención. Esa mirada dura que siempre había asustado al pueblo entero ahora parecía cansada. Ese caballo no era mío, dijo de golpe. Era de mi hijo. Se lo regalé cuando cumplió 15. Lo entrenaron juntos, ganaron carreras, rieron. Como yo nunca supe reír. Marta bajó la cabeza. Joaquín no dijo nada. Una tarde, entrenando solos, el caballo se asustó. Una bolsa, un ruido, no sé. Mi hijo cayó. Se golpeó la cabeza contra una piedra, se pasó la mano por la cara, los ojos brillaban, pero no de furia, de otra cosa. Duró 4 días y luego ya no estaba. Luz resopló bajando la cabeza. Joaquín sintió un nudo en el pecho. Quise venderlo, llevarlo lejos, pero no pude. Era como si, viéndolo todos los días, pudiera castigarlo por seguir vivo. Pero él no tuvo la culpa, dijo Joaquín. «¡Ya lo sé!», gritó Ernesto con los ojos encendidos. «Lo sé, maldita sea!». Pero cada vez que lo veía, me recordaba lo que perdí, lo que no cuidé. Marta dio un paso al frente, y por eso lo encadenó. Por eso lo dejó morir de a poco. El hombre no respondió. Solo se sentó sobre una caja rota y se quedó mirando al suelo. «El pueblo cree que usted es un monstruo», dijo Joaquín, «que está loco. Pero yo creo que está solo, igual que Luz, igual que yo». Las palabras flotaron en el aire como una confesión no planeada. Ernesto levantó la mirada. Había algo nuevo en sus ojos, algo roto. «¿Y tú qué sabes de estar solo?». Joaquín se encogió de hombros. «Mi mamá murió, mi papá desapareció. Vivo con una tía que ni me ve, pero a él sí lo vi. A Luz, vi cómo sufría, y no me fui». El viejo se quedó callado. Luego se levantó con lentitud, caminó hacia Luz. El caballo lo miró, con la desconfianza de quien ha sido traicionado demasiadas veces. «No puedo cambiar lo que hice, ni traer de vuelta a mi hijo», dijo con la voz quebrada. «Pero si me dejas, puedo ayudar ahora». Marta intercambió una mirada con Joaquín. Ambos sabían que algo había cambiado. «Empiece por soltar esa cadena», dijo ella. Ernesto dudó. Pero luego fue hasta la viga y con manos temblorosas desenganchó el candado. El sonido metálico al caer fue como un suspiro de liberación. Luz dio un paso, inseguro, pero libre.
Joaquín sonrió, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. «No lo dejes solo otra vez», le dijo al viejo. «No lo haré». La noche caía cuando salieron del galpón. Marta llevaba su bolso, Ernesto caminaba más derecho y Joaquín sentía que algo dentro de él se había acomodado por fin. El dolor seguía, sí, pero también había espacio para otra cosa: esperanza. Esa misma tarde, cuando el sol apenas se escondía tras los cerros, doña Marta se sentó frente a su vieja máquina de escribir. Tenía el papel en blanco, pero las ideas claras. Joaquín, sentado a su lado, la miraba con una mezcla de nervios y emoción. Sabía lo que iban a hacer, y también sabía que no había marcha atrás. «¿Estás segura, Marta?», preguntó con la voz apenas audible. «Totalmente. Alguien tiene que hablar por los que no pueden, aunque sea sin dar nombre». Comenzó a escribir. Cada letra que se estampaba en el papel sonaba como un martillazo contra años de silencio. Denunció el estado del caballo, la violencia, el abandono. No mencionó a Joaquín ni a sí misma. Solo dio la ubicación del galpón y una descripción del animal. Firmó: «Una vecina anónima preocupada por la vida». Al terminar, metió la hoja en un sobre, lo selló y le entregó el encargo a un camionero de confianza que pasaría por el pueblo al día siguiente rumbo a la ciudad más cercana. «Lo va a dejar en la oficina de protección animal, como siempre», dijo Marta con firmeza. «De ahí, ellos sabrán qué hacer». Joaquín asintió, aunque el corazón le latía con fuerza. Habían soltado la verdad. Ahora tocaba esperar. 3 días después, justo cuando Joaquín regresaba de la escuela, vio una camioneta blanca estacionarse frente a la plaza del pueblo. Tenía el logo de una institución en la puerta: Protección y Bienestar Animal, Delegación Regional. 2 personas bajaron. Una mujer de pelo corto y lentes oscuros. Un hombre alto con una carpeta en la mano y botas sucias de viaje. Ambos miraban alrededor con atención, como quien no quiere perder detalle. El rumor se esparció más rápido que una chispa en pasto seco. «Vendrán por el caballo». ¿Quién los llamó? «Van a meter preso a don Ernesto». Joaquín se escondió detrás del árbol de la iglesia. Desde ahí los vio dirigirse al destacamento. En menos de media hora, un oficial salió a buscar al viejo Ernesto. Tocaron su puerta. Él no puso resistencia. Solo tomó su sombrero, cerró con llave y se fue con ellos. El pueblo entero miraba, pero nadie decía nada. Solo Marta desde su porche murmuró: «Ya era hora». Esa misma tarde, la camioneta blanca llegó al galpón. Joaquín, que no había podido quedarse en casa, se escondió detrás de unos matorrales. Los funcionarios inspeccionaron el lugar, sacaron fotos, midieron, anotaron. Al ver a Luz, la mujer se agachó junto a él con un gesto suave. Le habló bajito, como si ya lo conociera. «Vamos a ayudarte, amigo». Le colocaron una manta, le revisaron las heridas y entre los dos, junto con un joven que había venido como asistente, lo guiaron hasta un tráiler preparado con heno fresco y agua limpia. Joaquín los observaba con los ojos húmedos. No sabía si estaba feliz o triste. Era una mezcla rara, alivio y despedida. Antes de que cerraran la puerta del tráiler, la mujer del equipo se detuvo. Miró hacia el campo, como si sintiera una mirada. «Quien haya hecho esto por él le salvó la vida», dijo en voz alta, como lanzando palabras al viento. Y luego subieron al vehículo y se fueron. Esa noche, el galpón quedó en silencio. Joaquín volvió, por costumbre más que por razón. Miró el rincón donde siempre estaba Luz. La cadena, ahora suelta, seguía ahí, roja por el óxido y por lo que había significado. Se acercó, la levantó. Pesaba más de lo que imaginaba, pero no era el metal lo que pesaba, era todo lo que esa cadena representaba. Decidió llevársela. Al llegar a casa de Marta, se la mostró sin decir nada. «Es tu recuerdo», dijo ella, «y tu símbolo. No todos se atreven a romper cadenas así». Joaquín la colgó en un clavo viejo junto a la puerta de su cuarto. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió con la sensación de haber hecho lo correcto.
aunque el corazón igual se sintiera un poco vacío, porque cuando uno quiere tanto, dejar ir también duele. Una semana después del rescate, Joaquín encontró un sobre en el buzón de Marta. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra grande y desordenada. Adentro, una hoja doblada con el membrete del Refugio Regional de Animales de Villa Esperanza. Estimado Joaquín, el caballo que ayudaste a salvar ha sido ingresado bajo nuestro cuidado con el nombre de Luz, tal como nos informaron. Está comiendo, recuperándose y caminando con más fuerza cada día. Es un animal noble, fuerte, y se nota que alguien lo cuidó con el corazón. Joaquín no pudo terminar de leerlo sin que se le empañaran los ojos. Marta, lo están cuidando bien. Luz va a estar bien de verdad. Ella sonrió, lo abrazó sin palabras y le preparó un té con miel sin hacer más preguntas. Esa noche, al volver a casa, Joaquín no esperaba encontrar la luz de la cocina encendida. Su tía estaba sentada a la mesa con una taza de té en silencio. No lo regañó por llegar tarde ni lo ignoró, solo lo miró. «Supe lo del caballo», dijo de pronto sin levantar la voz. «La panadera lo comentó esta mañana. Dijeron que tú tuviste que ver con eso». Joaquín se quedó congelado, con la mochila aún colgando del hombro. «Yo, sí, pero nadie más lo sabe, solo Marta». Su tía lo observó largo rato, luego suspiró. «Nunca pensé que te importara tanto algo. Siempre tan callado, tan metido en ti, y resulta que tenías todo eso guardado». «Es que nadie escucha», respondió sin enojo. «Ni tú». La mujer bajó la mirada. Su silencio fue otra forma de admitirlo. «¿Quieres cenar? ¿Quedó algo de sopa?», ofreció levantándose. Joaquín asintió. Y por primera vez en mucho tiempo se sentaron juntos a la mesa sin gritos, sin tensión, solo el ruido de las cucharas y por momentos una paz que parecía ajena, pero bienvenida. Los días siguientes se volvieron extrañamente tranquilos. Joaquín seguía visitando a Marta, ayudándola con pequeñas tareas. También pasaba por la plaza, donde un cartel de la municipalidad ahora decía: «Gracias por denunciar el maltrato. Tu voz puede salvar una vida». No decía su nombre, claro, pero en el fondo, él sabía que era suyo ese pedacito de justicia. Un mediodía, mientras pintaba una cerca en casa de Marta, llegó una visita inesperada. Un joven voluntario del refugio. «Joaquín, traigo algo para ti». Era una foto. Luz, ya de pie, con el pelaje más limpio, los ojos brillantes y una gasa todavía en la pata, lo miraba directo a la cámara. «Dijo la doctora que preguntaba por ti cada que alguien pasaba cerca del corral». Joaquín soltó una risa suave, llena de emoción. Tomó la foto como si fuera un tesoro. «Gracias, de verdad». Esa noche, antes de dormir, colocó la foto sobre la mesa al lado de su cama. La observó largo rato. Había algo en esos ojos, algo que antes no estaba. No solo en Luz, también en él. Por primera vez se sentía completo. No por haber ganado algo, sino por no haberse rendido. Por haber sido valiente aunque nadie más lo fuera. Fue entonces cuando su tía se asomó a la puerta. «¿Puedo ver la foto?». Joaquín se la tendió. Ella la tomó entre los dedos y por un momento se quedó inmóvil. «Tiene una mirada distinta», murmuró. «Sí», respondió él sonriendo. «Es la mirada de alguien que volvió a confiar». La mujer le devolvió la foto. Le revolvió el cabello con un gesto torpe pero sincero. «Buenas noches, hijo». Joaquín se quedó quieto. Esa palabra, hijo, le cayó como una caricia que no esperaba. «Buenas noches», respondió con un hilo de voz. Apagó la luz, cerró los ojos y por primera vez durmió en paz. Don Ernesto se miraba en el espejo del baño. No era algo que hiciera seguido, lo evitaba. Pero esa tarde, después de regresar del destacamento, sintió la necesidad de enfrentarse. Tal cual, sus ojos hundidos, las arrugas más marcadas, las manos temblorosas manchadas por el tiempo y el rencor, el rostro de un hombre que había pasado más años huyendo que viviendo. Tocó el borde del lavamanos, se inclinó hacia el cristal. Se buscó en esos ojos, pero vio a otro
a Joaquín. «Ese chamaco», murmuró. Se acordó del día en que lo enfrentó, de cómo no bajó la cabeza, ni se acobardó, de cómo lo miró con la misma rabia con la que él miraba a su padre cuando tenía su edad, y entonces lo entendió. Joaquín no había desafiado su autoridad, había desafiado su dolor. Le había devuelto, sin querer, el reflejo del niño que una vez fue, el que también había sido ignorado, el que soñaba con caballos libres, no con encadenarlos. Después del baño, Ernesto subió al altillo. Hacía años que no subía. El polvo se pegaba a la ropa, las telarañas crujían entre las vigas, pero lo sabía, ahí estaba. Entre cajas rotas y muebles tapados con sábanas, encontró el retrato. Su hijo, con apenas 16 años, sonriendo al lado de Luz en una exposición rural. Tenía la medalla colgada al cuello y el caballo lo miraba como si entendiera su felicidad. Ernesto sostuvo el marco largo rato, se sentó en una silla vieja y lloró. No como el hombre rudo que todos temían, lloró como padre, como un hombre que había amado tanto que no supo qué hacer cuando la vida le quitó lo que más quería. «Perdón, hijo», susurró. «Pensé que si castigaba al caballo, el dolor se iba a ir, pero no, solo lo hice más fuerte». Apretó el retrato contra el pecho y cerró los ojos. Al día siguiente, Ernesto caminó hasta la plaza. Joaquín estaba sentado en una banca, dibujando en un cuaderno. Al verlo, se tensó, pero no se levantó. El viejo se sentó a su lado sin decir nada. Pasaron unos minutos en silencio. Solo se oía el canto de los gorriones y el crujir de las hojas secas. «Fuiste valiente», dijo Ernesto al fin. «Yo no lo fui nunca». Joaquín bajó el lápiz. «No se trata de ser valiente, sino de no mirar para otro lado». El viejo sonrió, una mueca pequeña, pero real. «Tengo algo para ti», dijo, sacando de su chaqueta una pequeña caja. Joaquín la abrió con cautela. Dentro, una herradura, no oxidada ni rota. Era nueva, brillante, con las iniciales grabadas en un costado. L en J. «Luz y Joaquín», leyó en voz baja. «Mandé a hacerla ayer. Dicen que las herraduras traen suerte, pero esta trae agradecimiento». Joaquín no supo qué decir. Solo la sostuvo con ambas manos, sintiendo cómo el metal tibio le llenaba el pecho de algo que no conocía. Paz. Esa noche, Ernesto volvió a escribir en su diario, uno que llevaba años sin tocar. No eran muchas palabras, pero eran sinceras. «Hoy entendí que no es tarde para pedir perdón ni para cambiar. No puedo resucitar lo perdido, pero puedo cuidar lo que aún tengo frente a mí». Se quedó dormido con la pluma en la mano, el retrato de su hijo en la mesa y la cadena vieja, la roja, colgada en la pared. No como símbolo de culpa, sino como recordatorio de que incluso los grilletes más pesados pueden soltarse si uno se atreve a mirarse al espejo. Y al fondo, el susurro suave del viento, como si algo o alguien hubiera decidido perdonarlo también. «¿Sabes lo que es una infección en una uña encarnada de perro?», preguntó Marta con las manos en un frasco de yodo y una gasa entre los dientes. «¿De verdad quieres que conteste eso?», respondió Joaquín arrugando la nariz. «No, pero lo vas a aprender igual». Era sábado temprano y ya llevaban casi una hora atendiendo a Dino, un Basset Hound barrigón que tenía la pata hinchada y no dejaba de babear. «A veces los animales no se quejan, aunque les duela», dijo Marta mientras limpiaba la herida con movimientos precisos. «Pero eso no significa que no sufran, igual que las personas». Joaquín miraba atento. No era la primera vez que la ayudaba, pero sí la primera vez que lo hacía como asistente oficial, como ella le decía en broma. Le había dado una bata vieja, un cuaderno para anotar observaciones y una rutina diaria. Agua, comida, limpieza, revisar ojos, orejas, patas, escuchar más allá del ladrido o el relincho. No era juego, y eso le encantaba. Las siguientes semanas se convirtieron en un nuevo tipo de escuela. Una donde no había timbres ni exámenes, pero sí muchas lecciones. Joaquín aprendió a preparar fórmulas caseras para cachorros huérfanos.
a detectar parásitos, a curar heridas sin temblar y sobre todo a observar. Los animales no mienten, decía Marta mientras le enseñaba a vendar una pata torcida. Si tienen miedo, lo muestran. Si confían, también. No como los humanos. A veces llegaban vecinos con gallinas lastimadas, gatos atropellados o incluso un zorro flaco que alguien encontró atrapado en un corral. Joaquín ya no era el niño callado. Ahora preguntaba, anotaba, limpiaba y hasta reñía a los dueños distraídos. Si no le das agua limpia, no es culpa del perro si se enferma, le dijo una vez a un señor que se había reído al ver su gallo lleno de pulgas. Marta lo miró con orgullo. Tienes voz, Joaquín, y sabes usarla. Una tarde, mientras acomodaban jaulas, llegó una carta del refugio. Joaquín la abrió con manos nerviosas. Venía acompañada de una foto. Luz, ahora en un corral más grande con otros caballos, el pelaje brillante, los ojos más vivos y, sobre todo, sin heridas. En la carta decían que si Joaquín quería, podía visitarlo el siguiente mes, que el caballo lo recordaba, que cada vez que oía pasos parecidos se acercaba a la cerca. Joaquín no pudo evitar emocionarse. ¿Puedo ir, Marta? ¿Tú me llevarías? Claro que sí, respondió sin dudar. Pero solo si terminas de curar al burro que dejaste a medias. Él soltó una risa. Sabía que la ternura de Marta siempre venía con una orden entre líneas. Con el paso del tiempo, Joaquín ya no necesitaba instrucciones para saber qué hacer cada mañana. Se levantaba solo, preparaba su mochila con guantes, vendas y el cuaderno donde anotaba todo. Su tía lo miraba de reojo sin decir mucho, pero una mañana, mientras él se ataba las botas, ella se le acercó con un frasco de alcohol y una sonrisa tímida. Por si te hace falta en lo que haces con los animales. Joaquín la miró, agradecido. No hacía falta más. Esa tarde, en la entrada del pueblo, colgó un cartel que Marta escribió con su letra clara y firme. Atención voluntaria a animales heridos o abandonados. No se cobra, solo se cuida. Preguntar por Joaquín o Marta. Lo clavaron juntos en un poste de madera y al dar un paso atrás para observarlo, Joaquín sintió algo que nunca había sentido con tanta certeza. Estaba en el lugar correcto. Y por fin empezaba a construir algo propio. Esa mañana el cielo estaba despejado, como si supiera que algo importante iba a pasar. Joaquín despertó antes del alba, sin necesidad del gallo ni del ruido de la cocina. Se vistió en silencio, se puso su vieja chamarra de lana y salió rumbo a casa de Marta, donde ya lo esperaba una sorpresa. «Llegó», dijo ella desde el porche, señalando la camioneta blanca con remolque estacionada frente al jardín. Vinieron por Luz. Joaquín sintió el pecho apretarse, no por miedo, sino por una mezcla rara de alegría, nostalgia y algo más difícil de nombrar. Era el momento que había esperado, pero no sabía que dolería tanto. El conductor, un hombre joven de voz amable, bajó con una carpeta en la mano. «¿Tú eres Joaquín?», preguntó. Él asintió. «Te está esperando. Está listo para irse». Cuando Joaquín vio a Luz de nuevo, en carne y hueso, no pudo evitar que se le escapara una risa nerviosa. El caballo se veía distinto, más fuerte, más limpio, pero sus ojos, esos ojos seguían siendo los mismos. «Hola, compañero», susurró, acariciándole el cuello. Luz lo reconoció. Lo supo por la forma en que resopló y ladeó la cabeza como si buscara su voz. «¿Sabes a dónde vas?», le dijo pegando la frente a su frente. «A un lugar donde ya no te van a encadenar nunca más». El encargado del refugio les dio unos minutos antes de subirlo al tráiler. Joaquín aprovechó cada segundo, le habló bajito, como lo hacía en las noches frías del galpón. Le recordó las primeras veces que lo curó, las veces que tuvo miedo, las veces que quiso rendirse, pero no lo hizo, porque Luz tampoco se rindió. Cuando fue hora de subirlo, Joaquín quiso ayudar. Sostuvo la cuerda con las dos manos, guiándolo con paso firme. Luz subió sin resistencia, como si supiera que ya no tenía que temer. El portón se cerró.
El ruido metálico sonó como un cierre, pero también como un principio. ¿Quieres venir con nosotros a dejarlo al refugio?, preguntó el conductor. Joaquín miró a Marta, buscando aprobación. Ella solo asintió con la cabeza. Ve, él merece que lo despidas donde va a vivir ahora. Durante el camino, Joaquín no habló mucho. Se quedó mirando por la ventana, pensando en todo lo que habían vivido juntos. Cada noche en el galpón, cada herida curada, cada lágrima escondida, y también en lo que Luz le había enseñado, que incluso cuando uno está roto, puede sanar si alguien cree en ti. El refugio estaba rodeado de cerros y árboles. Era un lugar tranquilo, con pasto alto, bebederos limpios y un ambiente que olía a esperanza. Luz bajó del tráiler despacio. Miró alrededor, olfateó el aire y dio unos pasos como reconociendo el terreno. «Aquí va a estar bien», dijo el encargado. «Tiene espacio, sombra y otros caballos con los que hacer amistad. Pero lo más importante es que aquí nadie lo va a volver a encadenar». Joaquín se acercó una última vez. Le quitó la cuerda del cuello y lo soltó. «Ya no me necesitas, Luz», le dijo con los ojos brillosos. «Pero yo a ti te voy a necesitar siempre». Luz lo miró una última vez, y entonces, como si entendiera todo, dio media vuelta y se fue al trote hacia el campo abierto. Libre. Joaquín se quedó quieto, mirando hasta que la silueta del caballo se perdió entre los árboles, y ahí por fin dejó caer las lágrimas que había guardado todo el camino. No eran de tristeza, eran de gratitud. Una semana después de la partida de Luz, Joaquín seguía visitando a Marta todos los días, pero algo en él había cambiado. Caminaba más erguido, hablaba con más seguridad, y cuando atendía a un animal herido, lo hacía con una concentración que no pasaba desapercibida. Esa mañana, mientras curaban a un gato que había sido atropellado, Marta lo observó con detenimiento. Cómo sostenía las tijeras sin temblar, cómo hablaba suave al animal, cómo anotaba en su cuaderno con letra firme. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?», le preguntó mientras le pasaba una venda limpia. «¿Curarlo? Estás haciendo algo más. Estás cuidando, con el corazón». Joaquín se detuvo, la miró en silencio. «¿Sabes qué quiero?», dijo por fin. «Quiero ser como tú. Vieja, cascarrabias y con olor a pomada». «Veterinaria», respondió riendo. Después de almorzar pan con queso y té de boldo, Marta sacó una caja de madera vieja del estante. Adentro había libros, muchos, algunos con dibujos, otros con anotaciones en los márgenes, todos gastados por el tiempo. «Estos eran míos», dijo. «Algunos los usé cuando estudiaba en la universidad. Otros me los prestaron colegas y otros los guardé porque sabía que un día alguien iba a necesitarlos. Para mí», Marta asintió, «si vas a soñar, sueña en grande, pero prepárate, porque ser veterinario no es solo saber curar, es saber mirar, escuchar, decidir y, a veces, dejar ir». Joaquín tomó el primer libro con cuidado. En la tapa decía «Principios de anatomía equina». «Este ya lo conozco», bromeó con una sonrisa nostálgica. «Entonces empieza por ahí». Esa tarde, mientras Joaquín barría el patio, se detuvo un momento a mirar el cielo. El sol bajaba despacio. La luz era suave, cálida. Sintió una paz que no recordaba haber sentido antes. Marta se acercó por detrás, con un termo en la mano. «Estás muy callado, muchacho. Es que estoy bien, y eso me sorprende. ¿No te lo crees todavía? No sé. Toda mi vida pensé que nadie me veía, que solo estaba ahí, como el árbol del fondo o el perro callejero. Pero tú me viste». Marta se quedó quieta. Luego, sin decir palabra, lo abrazó. Un abrazo lento, largo, de esos que se quedan grabados para siempre. No uno de cortesía, no uno de compromiso, uno de verdad. Joaquín se dejó ir, cerró los ojos, y por unos segundos fue solo un niño abrazado por alguien que le devolvía el mundo. Esa noche, de vuelta en casa, Joaquín dejó los libros sobre la mesa de su cuarto. Su tía, que pasaba por el pasillo, se detuvo al verlos. «¿Y eso? Voy a estudiar. Quiero ser veterinario»,
La mujer lo miró sorprendida, pero no se burló, no cuestionó. Solo se acercó y le acomodó el cabello con la mano. Te va a ir bien, porque cuando uno cuida de otros, el mundo cuida de uno también. Joaquín sonrió, abrió el primer libro y se puso a leer, porque por primera vez no solo tenía un sueño, tenía una meta, una guía y una familia, aunque no fuera de sangre, y eso lo cambiaba todo. La tarde estaba en silencio. Solo se oía el canto lejano de los zorzales y el rasgueo constante del lápiz sobre el papel. Joaquín estaba sentado en el porche de Marta, con un cuaderno nuevo abierto sobre sus piernas. No era tarea de la escuela ni una lista de curaciones. Era otra cosa, una carta. ¿Estás seguro de que quieres contarla?, preguntó Marta desde su mecedora, tejiendo una bufanda de colores desparejos. Sí, respondió él sin dejar de escribir. Tal vez alguien más esté escuchando un grito y no sepa qué hacer con él. Marta no dijo nada más. Solo sonrió y siguió tejiendo. Joaquín volvió al papel y comenzó. Todo empezó con un relincho, uno que no se oía como un sonido cualquiera. Era un grito de dolor, de soledad, de algo que quería ser visto. Mientras escribía, los recuerdos se encadenaban solos. El primer encuentro con Luz, la cadena oxidada, la sangre en la paja, las noches en vela, la impotencia, la furia y después el valor, el amor, la transformación. No omitió los miedos, ni las veces que quiso rendirse, tampoco el frío del desprecio de un pueblo que eligió callar. Porque, como le dijo Marta una vez, lo que se guarda por vergüenza se pudre por dentro. ¿Y si alguien cree que fue exagerado?, preguntó, deteniéndose a medio párrafo. Entonces ya habrás hecho algo que muy pocos hacen, hacerlos pensar, respondió ella. Joaquín siguió, pero alguien lo escuchó, solo uno, un niño, uno que también sabía lo que era el silencio. Al terminar, dobló el papel con cuidado, lo metió en un sobre y escribió en el frente, para quien se atreva a mirar de verdad. No tenía un destinatario específico, pero sí una intención. Esa misma semana, durante la reunión mensual de la escuela, Joaquín pidió un espacio para leerla. Nadie entendía muy bien por qué. El director dudó, pero al final accedió. El salón estaba lleno, padres, alumnos, profesores. Joaquín subió al pequeño escenario con el sobre en la mano. No voy a hablar como alumno, dijo con voz clara. Voy a hablar como alguien que escuchó un grito y decidió no callarse, y leyó. Cada palabra cayó como una gota sobre una piedra. Primero desconcierto, luego atención, y al final, silencio absoluto. Cuando terminó, nadie aplaudió, no por falta de respeto, sino porque todos seguían procesando lo que habían escuchado, hasta que una niña pequeña se levantó, se acercó y dijo, «Mi perrita también llora cuando nadie la ve». Y ahí todo cambió. La carta no se quedó en ese salón. Una maestra la compartió en la radio local. Luego alguien la fotocopió y la dejó en el centro de salud, en la tienda, en la plaza. Y poco a poco los ojos empezaron a abrirse. El viejo don Pablo, el carnicero, puso un bebedero frente a su tienda para los perros callejeros. La panadera que antes ignoraba a Joaquín, ahora le guardaba pan duro para los animales de Marta. Y lo más increíble, la municipalidad creó una pequeña brigada de cuidado animal, con voluntarios del pueblo. Marta fue la primera en firmarse, Joaquín el segundo. Una mañana, mientras pintaban una caseta nueva para perros sin hogar, Marta se le acercó y le dijo, «¿Ves? Todo empezó con un grito». Joaquín sonrió. «Sí, pero no terminó ahí. Esa noche, de regreso a casa, Joaquín pasó por el campo. Se detuvo, como siempre, frente al poste donde un día clavó el cartel de atención voluntaria. Ya estaba desgastado, medio borroso, pero aún ahí. Y al fondo, en algún lugar de la memoria, creyó escuchar un relincho. No de dolor, sino de libertad. Se sonrió solo, porque ahora sabía algo que pocos entendían. A veces basta con escuchar para cambiar un destino.
A veces un solo gesto, como detenerse a escuchar lo que nadie quiere oír, puede marcar la diferencia entre el olvido y la salvación. La historia de Joaquín y Luz nos recuerda que no hay corazones demasiado pequeños cuando se trata de proteger lo que amamos, que el valor no siempre grita, a veces susurra desde el rincón más herido. Si esta historia tocó algo dentro de ti, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez escuchaste un grito que los demás ignoraron? Dale like si crees que más personas necesitan conocer esta historia y compártela, porque quizá, al otro lado de la pantalla, hay alguien esperando un pequeño empujón para hacer lo correcto. Tú formas parte de esta comunidad que cree en el poder de las emociones, la empatía y la transformación. Y si quieres seguir recibiendo historias que te hagan sentir, reflexionar y soñar, suscríbete al canal. Cada historia que llega a ti es un puente entre almas que se atreven a escuchar lo que el mundo calla.